Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Jennifer Jiménez. Seguramente ya he tenido la oportunidad de trabajar con alguno de ustedes en algún momento. El día de hoy voy a compartirles un tema que a últimas fechas ha sido bastante recurrente en centro de soporte, que es el uso de Data Transfer Workbench. Esta herramienta es complemento de SAP, viene integrado con el producto y bueno, en cada instalación de SAP pues, tenemos ya instalado Data Transfer Workbench. De inicio se instala con toda la aplicación, pero puede ser que se instale de manera independiente. De acuerdo, vamos a estar trabajando un poco en la presentación, un poquito con ejemplos de entrevistas One y demás. Vamos a trabajar en esta oportunidad 3 temas que son los más recurrentes, que es socios de negocio, listas de precios de artículos y datos maestros de artículos. De acuerdo, es la información que más comúnmente se requiere ya sea importar o actualizar. ¿De acuerdo? Esta herramienta, recordemos que lo utilicemos para hacer actualizaciones de manera masiva en las bases de datos. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a ver un poco del objetivo. Tenemos como objetivo en esta sesión aprender a utilizar la herramienta de Data Transfer Workbench para la creación y o actualización de estos 3 objetos. Como les comentaba, socios de negocio, artículos y listas de precios. Vamos a seguir la siguiente agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver la parte del logueo, la parte de las plantillas o templates, como algunos de ustedes las conocen. Vamos a ver unos ejemplos de plantillas, cómo llenarlas. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos como demostración de cómo llenamos una plantilla, los errores que nos pueden mandar, cómo corregirlos y cómo volverlos a importar. ¿De acuerdo? Vamos a estar trabajando en la base de datos demo de Business One, seguramente todos por ahí tienen instalar. Y bueno, al final vamos a hacer alguna sesión de preguntas y respuestas. Ok, si alguno de ustedes tiene alguna duda mientras yo voy avanzando, con toda confianza pueden interrumpirme y yo con todo gusto les contesto. ¿De acuerdo? Primero que nada, la ubicación. Vamos a verificar dónde podemos ubicar esta herramienta. Esta herramienta, a pesar de que se trata pues, de un plus de la herramienta Business One, no está dentro de la herramienta como el resto de los add-ons. Se necesita, por supuesto, una licencia de add-on para poder utilizarla, para poder loguearnos y hacer la actualización o importación de información. Y la encontramos desde todos los programas donde tenemos la instalación de SAP Business One, donde está la carpeta. Hay una carpeta que se llama Data Migration y dentro de esta está el ejecutable de Data Transfer Workbench. El ejecutable en esta yo lo estoy trabajando a 32 bits, pero es posible trabajarlo a 64, que es generalmente lo ideal dependiendo de cuántos bits sea tu sistema operativo. ¿De acuerdo? Esta instalación puede ser en el servidor, que es generalmente como se hace, pero también puede ser una instalación independiente en una máquina cliente. ¿Ok? Bueno, nosotros nos logueamos a Business One. El logo es muy parecido a si te conectaras directamente a SAP. El usuario y clave que te pide son los que usas en SAP. El usuario de SAP, por supuesto, va a estar limitado de acuerdo al perfil. Es decir, en este ejemplo yo pongo el usuario manager, que es un usuario que tiene licencia profesional y acceso a todos los módulos y objetos de SAP. De acuerdo, si lo usara un perfil que no tuviera acceso a diferentes partes del menú, únicamente pudiera actualizar información o añadir información como su perfil se lo permite. ¿De acuerdo? Con la parte del logueo de la herramienta vienen diferentes problemas. Son muchísimos los problemas que a veces se presentan, algunos más sencillos que otros, algunos más recurrentes que otros. Todos están documentados, hay bastante información que les será compartida al finalizar la presentación junto con este PowerPoint para que ustedes puedan hacer uso de esa información. Nosotros en Centro de Soporte recibimos muy frecuentemente este tipo de casos.
les compartimos la información y en algunas ocasiones cuando es necesario hacemos sesión y revisamos directamente qué podría estar ocurriendo. A veces sí es problema de la aplicación, a veces es problema un poquito del ambiente en el que se está instalando, entonces en algunos casos hay que revisarse de manera muy particular, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de los errores ya están documentados, están ubicados y tienen sus alternativas de solución propuestas. ¿Okay? Eso es con respecto al logueo, es decir, cuando entramos a la herramienta. Hay, por supuesto, también errores documentados al momento de la importación, que también están documentados y, bueno, también pueden ser por diferentes causas que vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando vayamos viendo los ejercicios directamente en la base de datos y usando la herramienta para que les quede mucho más claro. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a ver con la parte de las plantillas, que es la parte básica, es lo que tenemos que tener muy claro, muy entendido para saber cómo la tengo que llenar, cómo la tengo que traducir, cómo la tengo que corregir, cómo la tengo que interpretar, para que yo pueda cargar la información de una manera muy eficaz. Esta herramienta es muy útil, me ayuda muchísimo a hacer... ahorrarme mucho trabajo haciéndolo directamente en la base de datos. Precisamente SAP eligió esta herramienta o nos da esta herramienta para este tipo de actividades y no estar haciéndolo directamente en la base de datos. Es importante comentar que Data Transfer Workbench trabaja sobre las mismas reglas que trabaja SAP. Es decir, si tú estás añadiendo un registro directamente en Business One, por ejemplo, un dato maestro de algún socio de negocio y te marca un error, el mismo error te puede ocurrir si lo haces a través de Data Transfer Workbench. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que lo tengo preparado. Si un socio de negocio lo quieres añadir sin colocarle el RFC, te marca un error directamente en Business One. Lo mismo ocurre en Data Transfer. Te manda el mismo error si en tu plantilla no tienes el dato del RFC. Entonces, eso no quiere decir que al usar Data Transfer vaya a importar información doble, etcétera, que es el miedo que muchos de mis clientes nuevos me externaban, ¿no? Entonces, para StrongCloud, pues Data Transfer es las mismas reglas que dentro de ese área. ¿Okay? Las plantillas las podemos ubicar en la siguiente ruta. Es la ruta que está como de manera general, siempre en C, Program Files, SAP, Data Transfer Workbench, etcétera. Pero esta ruta puede variar dependiendo de dónde se haga la instalación de inicio. Muchos de mis clientes no tienen la instalación en C por temas de espacio, por temas de operación, por estrategia de sistemas, etcétera. Entonces, la ruta puede variar un poquito, pero generalmente está en C. Lo podemos ubicar directamente yéndonos a esta ruta o como ubicamos la herramienta en todos los programas, la carpeta de Business One, Data Migration, y aquí están los templates. Entonces yo me voy aquí y me lleva directamente a la ruta independientemente de dónde esté hecha la instalación, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo los templates, que son las plantillas, y tengo dos carpetas, una separada que se llama ejemplos y otro que son plantillas que están vacías, ¿de acuerdo? Si yo tengo alguna duda de cómo se llena alguna plantilla, puedo recurrir a los ejemplos. En la parte de ejemplos no están todos los objetos, pero en la parte de las plantillas sí. Y ahorita les voy a explicar un poquito más adelante la razón. ¿Ok? Los ejemplos, bueno, está separado conforme la actividad que yo quiera hacer. Es decir, quiero añadir nuevos registros, quiero actualizar información, actualizar y añadir, etcétera. Entonces, yo me meto a la que elija, en este caso añadir nuevos datos, y si ustedes se dan cuenta maneja la misma estructura de menú que SAP. Por módulos, si yo me voy directamente a cada uno de los módulos, pues me lleva la información que está relacionada directamente con ese objeto. ¿Ok? Ya mucho depende de cómo te acostumbres a utilizarlo. Yo personalmente me voy directamente a los templates. Los templates contienen la información, todos los campos que son posibles llenar en SAP y te dice la manera correcta cómo debes llenarlo. ¿De acuerdo? En este caso vamos a iniciar con una plantilla de socios de negocio, que es lo primero que vamos a cargar, ¿no? Vamos a trabajar con la plantilla. Yo me voy directamente al módulo de Business Partners, que son socios de negocio, y lo que quiero hacer con esta plantilla, pues es los datos maestros, ¿de acuerdo?
Entonces yo abro los datos maestros y me ponen todas las plantillas de todas las actividades, objetos que yo puedo hacer con este tema. ¿De acuerdo? Me lo pone el primer nombre, el primer formato es la tabla donde se encuentran los datos y el segundo, cómo se llama el objeto. ¿Ok? La cabecera es los RD, donde damos de alta nombres, códigos, etcétera. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí tengo dos líneas que están ya previamente llenas. Estas dos líneas siempre se tienen que quedar ahí. No podemos borrar ninguna línea. Y en cada una de estas líneas viene un comentario en rojo, si ustedes lo pueden observar ahí, que te dice cuál es el valor que corresponde a cada campo. En este caso, cuando por ejemplo car code, pues nos queda claro, es código, car name es el nombre, car type, el tipo de socio de negocio, es decir, yo voy a dar de alta socios de negocio, pero socios de negocio se dividen pues en socios de negocio clientes, socios de negocio proveedores o socios de negocio leads. Entonces, para yo indicarle a Business One qué es la información que le voy a llenar, uso Data Transfer y le digo, bueno, este socio de negocio va a ser un cliente, o va a ser un proveedor, o va a ser un lead. ¿Para qué? Para que lo transporte a Business One como nosotros lo queremos. ¿De acuerdo? Voy a abrir una plantilla que he preparado por aquí. Aquí yo tengo esta plantilla previamente llena, le pongo un código, el código, la primera vez que cargamos a los socios de negocio, pues le ponemos el código que nosotros queramos. Una vez que el código está dentro del Business One y el socio de negocio tiene algún movimiento, este código ya no es posible editarlo. Podemos editar el nombre y la demás información, pero el código ya no. ¿De acuerdo? Aquí en esta plantilla pusimos código, nombre, el tipo de socio de negocio que quiero decirle que quiero transportar, teléfonos, límite de crédito, y aquí algo muy importante, como el ejemplo que les comentaba al inicio, el RFC. Si ustedes se dan cuenta, aquí no lo veo como RFC, entonces esto es lo que nos empieza a causar confusión del uso de Data Transfer Workbench. Como yo sé que este campo es el RFC. Entonces, cuando yo me topo con esto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo me voy a Business One, me ubico en los socios de negocio como si lo fuera a dar de alta de manera directa. Que me pongo en modo crear y como les comentaba, usa las mismas reglas que SAP. Si lo quieren aquí, socio 001 o le pongamos algún nombre y este es el RPC. Aquí yo lo veo como RPC, sin embargo en la plantilla no lo vemos con ese nombre. Entonces lo que yo tengo que hacer es verificar cómo se llama este campo dentro de Business One para saber cuál es el campo en la plantilla que corresponde. Yo utilizo esta funcionalidad que es visualizar información de sistema. ¿De acuerdo? Cuando yo hago esto y me voy con el cursor al campo, si ustedes se fijan en la parte inferior, me dice a qué tabla corresponde y cuál es el nombre que corresponde a este campo de acuerdo a la DI API, que son como nombres internos, como los usa SAP. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tengo y tengo el cursor en el campo y abajo, hasta abajo me dice que es de la OCRD, Lic Trat Num. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir a la plantilla, ubicar el Lic Trat Num y digo, bueno, este es el RFC. ¿De acuerdo? Otra cosa que le tengo que indicar directamente en la plantilla es si es un socio de negocio de sociedad o es un socio de negocio privado, es decir, sociedad o persona moral o persona física. ¿Por qué es importante este dato? Porque esto me afecta a los caracteres del RFC, si son 12 o 13 caracteres. Si es compañía, yo estoy obligada a ponerle 12, si es persona física, estoy obligada a ponerle 13 caracteres. Entonces, es así como yo se le indico. ¿Cómo sé que debe ser C Company? Igual, me posiciono en el campo, en el comentario y están los valores válidos. C Company, C Private. ¿Ok? Entonces,
corresponde a cada tipo de persona. En Business One, si lo hago directamente en Business One, no tengo que seleccionarlo, por defecto me da sociedad y yo únicamente aquí le indico manualmente qué tipo de socio de negocio es. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, muy bien. En este caso nada más tengo estos datos. Una cosa que es muy importante, la plantilla tiene muchísimos campos, muchísimas columnas. Sin embargo, no todas son obligatorias para el llenado. Es decir, bueno, José Luis, los campos que son obligatorios para crear un socio de negocio son los mismos como si tú lo hicieras en SAP, directamente en SAP. El único campo obligatorio en este caso es el código socio de negocio. ¿De acuerdo? Tú puedes crear un socio de negocio directamente en Business One únicamente poniendo el código. ¿De acuerdo? Puede ser que no tenga nombre, que no tenga... bueno, y el RFC no necesariamente por Business One, sino por la localización. No podemos tener un socio de negocio si no tiene un RFC, porque eso me implica que no lo voy a poder facturar y me va a crear N cantidad de problemas. En versiones anteriores sí era posible. Sí, exactamente. La llave siempre es obligatoria, siempre. Siempre es obligatoria. ¿De acuerdo? Si no, no podemos generar el registro. Ahora, dentro de esta llave primaria que es obligatoria, en este caso el card code, hay otro campo que es obligatorio para la generación, que es el RFC, que como te estaba comentando, el RFC a partir de la versión 8.8, si no recuerdo, SAP lo puso como campo obligatorio. Antes yo podía crear un socio de negocio sin RFC, pero esto me generaba problemas al momento de mi operación. Entonces, SAP quitó esa parte y la hizo obligatoria. No puedo crear un socio de negocio si no tengo RFC. En Data Transfer es exactamente lo mismo. Si tú no tienes el RFC, no lo puedes generar. Te marca un error que necesitas tener el RFC. Ahorita, en este ejemplo que vamos a ver, aquí yo dejé los últimos registros sin RFC para que el Data Transfer me mande el error. Yo tengo que venir, lo corrige y lo vuelvo a actualizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un campo de los que te he comentado obligatorios. No sé si no entiendo tu pregunta. No es una pregunta cómo fue desde qué código inicio a asignar los campos que agregaré. Pues este ejemplo, Nuresti, te voy a decir, este ejemplo que vamos a correr ahorita es para agregar nuevos socios de negocio. Es decir, esta es la primera vez que los voy a dar de alta en la base de datos. Entonces, ¿cómo empiezo? Con el código que yo le ponga, como yo los bautice, por decirlo de alguna manera. En este caso yo le pongo DTW0001 y los pongo con este código para cuando los veamos en la base de datos, yo sepa que estos son los socios de negocio que yo creé a través de DTW. ¿De acuerdo? Para updates, por ejemplo, Nuresti, cuando yo le haga un update a los socios de negocio, si quiero cambiarles, no sé, la línea de crédito, inclusive el RFC, no sé, el nombre, únicamente puedo poner en la plantilla los códigos a los que yo le voy a hacer la actualización. No tiene que todos los socios de negocio. Vamos a avanzar un poquito más para que cuando corramos el ejemplo y hagamos un update, tú puedas validarlo. ¿De acuerdo? Si la duda no se disipa, con todo gusto lo platicamos, ¿de acuerdo? Aquí. Bueno, entonces yo aquí tengo mi plantilla, esta es la plantilla cabecera porque voy a dar de alta por primera vez estos socios de negocio. ¿Ok? Estos socios de negocio los voy a dar de alta únicamente con estos datos y posteriormente vamos a dar de alta sus direcciones de facturación y de entrega. ¿Ok? Voy a cerrar la plantilla. ¿Ok? Y voy a abrir el Data Transfer. Ok, como
les comentaba de inicio, el logueo es muy parecido al de ventanilla de Business One. Aquí me van a aparecer, por supuesto, las bases de datos que yo tenga creadas. En este caso nada más tengo la demo y esta es la que hago la conexión, ¿de acuerdo? Aquí me aparece el servidor, que son los tipos de bases, manejadores de base de datos que son compatibles con la versión de Business One desde 2008-2014, por supuesto ya también con HANA. En este caso yo tengo SQL 2012, es por eso que le dejo así, es el nombre de mi servidor, mi usuario manager, y le pongo la contraseña de mi usuario. La misma contraseña, recordemos que tiene en SAP, es el mismo logueo. Ok, aquí Change Server, si yo quisiera hacer la conexión a un servidor diferente al que tengo, entonces tendría que oprimir ese botón y poner los datos correspondientes al servidor que me voy a conectar. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a loguear. Ok, aquí estoy yo ya logueada en Business One a la base de datos que yo le indiqué. ¿Cómo me puedo asegurar que estoy a la base de datos donde yo le indiqué? En la parte inferior dice a qué base de datos estoy conectada. De acuerdo al servidor y todo tipo de datos. Yo tengo que ver en la parte superior que tengo como tres pestañas, tres menús, que es Logout, pues si me quiero salir, por supuesto, Importar, que es el que vamos a utilizar. Log Manager, bueno, podemos ver de los errores que hemos tenido, las cargas exitosas que hemos tenido y demás, todo el registro, ¿de acuerdo? También lo vamos a hacer. ¿Ok? Usar el Data Transfer es una manera sencilla, no es complicado, sin embargo. Bueno, esto lo hacemos desde Business One. Bueno, les voy a comentar la pregunta. Cristina nos pregunta que cómo sabemos que tenemos instalada o habilitada la licencia de add-on para DTW. La licencia de add-on para DTW es la misma licencia de add-on que tienes normalmente, Cristina. Entonces, si tú te vas al apartado de licencias, bueno, ubicas a tu usuario, tiene que tener esta licencia de SAP Add-ons. ¿De acuerdo? Si tu usuario no tiene esta licencia de add-ons, cuando tú te intentas loguear a Data Transfer, te dice que no tienes licencia, ahorrar en licenciamiento o un error parecido. ¿Por qué? Porque tu usuario no tiene la licencia de add-on correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Se resolvió tu duda con esto, Cristina? Me parece que sí. Ok, bueno, como les comentaba, usar Data Transfer es sencillo, se hace a través de un wizard que es el que estamos viendo en pantalla y por diferentes pasos. En cada paso yo le tengo que decir qué es lo que quiero hacer y cómo es que lo quiero hacer. ¿De acuerdo? El primer paso pues es seleccionar el tipo de información que yo voy a actualizar en Business One. Está dividido en tres rubros. El primero que es Setup Data, que son configuraciones. Es toda la configuración que nosotros vemos en el módulo de gestión en Business One. Si yo quiero actualizar esa información o añadir esa información, tengo que darle la primera opción, que son Setup Data. ¿De acuerdo? Generalmente esa información o Data Transfer lo utilizamos para actualización de información, pero también hay muchos de nuestros clientes, de mis clientes que hacen bases de datos nuevas basadas en una base de datos que ya tienen. Entonces tienen que empezar a subir información de cero a una base de datos. Entonces, para hacer esto, utilizan la herramienta, entonces tienen que usar la primera opción para cargar todas las configuraciones, toda la información de las configuraciones que sea posible. ¿De acuerdo? El segundo rubro son Master Data, son todos los datos maestros que tenemos en Business One. Los más comunes, por ejemplo, artículos, socios de negocio, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a estar trabajando la mayoría de tiempo. Y Transactional Data, estos son para importar documentos. Business One, no nada más actualizamos información maestra, es decir, no nada más creamos socios de negocio, artículos, actualizamos información sobre esos datos maestros. También es posible que yo añada documentos de manera masiva, es decir, si voy a capturar, no sé, 30 pedidos, yo puedo preparar mis plantillas de estos pedidos y cargarlos a través del Data Transfer.
Cuando yo hago eso, entonces tengo que usar esta opción que es Transactional Data para que el Data Transfer entienda que lo que estoy tratando de importar a Business One son documentos. Que es importante que en esta parte yo entienda bien lo que necesito hacer, porque de esto va a depender los siguientes pasos del Data Transfer. Se me van a habilitar o no los objetos que yo necesite, de acuerdo a lo que yo le ponga aquí. ¿Okay? Si tenemos duda de qué es lo que yo quiero subir en Business One, de a qué corresponde, podemos usar la ayuda de contexto. En la ayuda de contexto de Data Transfer hay un apartado donde te dice qué es cada tipo de objeto en Business One. Entonces, esa ayuda es muy importante. Pocos saben que la tienen, pocos la utilizan, pero ahí viene muchísima información, incluso alguna solución de algunos errores de los más comunes, de ahí mismo la pueden ver. En este caso, bueno, voy a subir la plantilla que acabamos de ver, que es de socios de negocio. Entonces, yo selecciono que son datos maestros, ¿de acuerdo? Yo le doy siguiente y aquí me aparece el segundo paso del Data Transfer, que es especificar qué es lo que quieres hacer. Bueno, ya le dije que voy a subir datos maestros, pero ahora tengo que decir qué es lo que voy a hacer con esos datos maestros. 1, voy a añadir nuevos registros. 2, voy a actualizar registros que ya están en la base de datos. O 3, voy a añadir nuevos registros y actualizar datos que ya están en Business. Entonces, yo le tengo que decir qué es lo que quiero hacer. En este caso voy a añadir nuevos datos porque esos socios de negocio todavía no están en la base de datos. Le voy a dar Next. Y en esta parte me aparece todo el listado de objetos posibles en DTW. Si ustedes se fijan, tiene la misma estructura de los módulos que tenemos dentro de Business One para que lo podamos ubicar de una manera más sencilla. En este caso yo voy a Business Partners y selecciono Business Partner Master Data. Si ustedes se dan cuenta, este es algo muy importante. Los demás objetos que están relacionados con los socios de negocio están inactivos o inhabilitados. ¿De acuerdo? Únicamente tengo habilitado el Business Partner Master Data. ¿Por qué? Voy a regresarme un poquito. ¿Ok? Porque aquí le dije que voy a actualizar o que voy a usar el objeto de datos maestros. ¿Qué pasa si yo le pongo Setup Data? Yo me voy, sigo con los mismos procesos, pero me voy a Business Partner y no me habilita los datos maestros. ¿De acuerdo? ¿Por qué no me habilita los datos maestros? Porque yo en el paso 1 no le dije que voy a trabajar con datos maestros. Le dije que voy a trabajar con configuraciones. ¿De acuerdo? Entonces, las configuraciones son las que me aparecen como habilitadas. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante en el paso 1 hacer la indicación al DTW qué es lo que voy a hacer, con qué voy a trabajar. Ok, entonces aquí yo me regreso, selecciono los datos maestros, continuar, y aquí me aparecen por supuesto todos los objetos relacionados con los socios de negocio. Aquí algo muy importante en este paso es que yo le tengo que decir al DTW de dónde, de qué plantilla que yo ya trabajé previamente, voy a sacarlo. Data Transfer me permite hacerlo con diferentes, lo trabajo en Excel, pero lo puedo guardar con un formato diferente. ¿Cuáles formatos son los que me permite utilizar? Es el TXT delimitado por tabulaciones, coma delimitado por tabulaciones y coma únicamente, ¿de acuerdo? Y también, bueno, ya en esta versión puedo hacerlo a través de una conexión de ODBC. Yo personalmente en esta ocasión lo trabajo con TXT delimitado por tabulaciones. Yo lo hago así porque a veces, muchas de las ocasiones, y que son errores muy comunes, tenemos algunos datos, algunas columnas que empiezan con caracteres especiales, ya sean comillas simples, comillas dobles, o algunos ejemplos que la información aparece o inicia con ceros a la izquierda. Entonces, 00101, si yo no le doy el formato correcto, no me considera los ceros de inicio, entonces la información que yo marco a Business One es incorrecta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque debo considerar los ceros a la izquierda.
Entonces, bueno, en este caso voy a utilizar únicamente la cabecera. ¿Ok? Si ustedes se fijan, bueno, aquí me aparecen las plantillas que yo ya trabajé y las guardé como delimitados por tabulaciones. ¿Cómo llego a esta parte? Bueno, se los voy a mostrar por aquí. Ok, yo tengo mi plantilla, le doy, ya que la trabajé en Excel, ¿y por qué la trabajo en Excel? Porque trabajar con Excel para actualización, acomodo de información, manipulación de datos y demás es muy sencillo. Puedo reemplazar, buscar, acomodar, ajustar, filtrar, etcétera. Todo lo puedo hacer en Excel. Entonces, ya que está mi plantilla trabajada, lista, yo lo que tengo que hacer es archivo, guardar como. Me voy a la ubicación que yo le indique. Y aquí le tengo que decir con la extensión con la que lo voy a guardar, dependiendo por supuesto las que me aceptan data transfer. Como les decía, aquí yo escojo texto delimitado por tabulaciones. Ok. Y lo guardo. Ok. Es importante cerrar la plantilla. La plantilla no puede estar abierta mientras yo hago la importación porque me mandaré un error. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo cerradas las plantillas. Aquí voy a escoger la cabecera Business Partners y la abro. ¿De acuerdo? Aquí ya me dice que ya seleccionó la plantilla que yo le indiqué. Tengo que irme al paso siguiente. Este paso, paso número 5, se divide como en tres partes. La primera que son el mapeo. Si ustedes se fijan aquí del lado izquierdo, tengo todos los campos de la plantilla y los campos destino, que son los campos de Business One. ¿De acuerdo? Si yo le quito columnas, si le cambio nombre a la plantilla, es aquí donde me provoca inconsistencias en el mapeo. Si le cambio el nombre, pues no me va a coincidir con el nombre del campo como está directamente en Business One. Es por eso que no se recomienda ni eliminar columnas ni modificar los nombres de las columnas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si ustedes fijan, aquí yo ocupo las plantillas por defecto. Okay. Okay. Y en la siguiente columna, bueno, pestaña, dice los datos de origen. Okay. Si yo me fijo aquí, yo puedo visualizar la información que tengo en la plantilla. Esta es la información que yo le estoy dando en la plantilla. De acuerdo, el teléfono, el límite de crédito y el RFC, que aquí recuerden el Federal Tax ID, que es como lo ubico en la plantilla. Ok, entonces ese es el fuente y este es el destino. Yo lo voy a ver, aquí es como lo mapeo en Business One, ¿no? ¿A dónde va a ir? Dice, bueno, que es al objeto de socios de negocio, ¿qué campos voy a subir? Bueno, el código, ¿qué código va? Pues es el de W001. ¿Cuál es el nombre? El card code, bueno, en el card code de Business One va a ir Rocío Flores García. El card type, bueno, Rocío Flores García va a ser de tipo cliente y demás, ¿no? Aquí es como un pequeño resumen de la información que yo ya le estoy dando a Business One de Service que lo estoy dando a Data Transfer Workbench para que me lo importe correctamente a Business One. Es importante, lo más importante trabajar con esto es la plantilla. Teniendo una plantilla correcta, la importación es muy sencilla. ¿Okay? Yo le voy a dar siguiente. Y aquí me topo con el paso número 6, que es como yo quiero trabajar o como quiero manejar los errores. ¿De acuerdo? Los errores que me manda DTW para la importación siempre están basados en la plantilla. Si encuentro un error en la importación es porque mi plantilla no está llena correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo le tengo que decir cómo lo quiero manejar. La primera opción es cuando empieza a ejecutar y cancélate. Cuando encuentres el primer error, cancélate. Es decir, imagínate que tengo 100 registros
y el error lo tengo en el registro 52. Entonces, al empezar a importar, va a empezar a dar la información registro por registro, y si tengo la primera opción, encuentra el registro 52, encuentra un error y cancela la importación. Es decir, no sube absolutamente nada y te manda que encontró un error. ¿De acuerdo? La opción número 2, que es ignora todos los errores que tenga y considera los registros que están correctos. Es decir, de esos mismos 100 registros que yo ya tengo en la plantilla y el error está en la 52, únicamente en la 52, y selecciono la segunda opción, lo que va a hacer es empezar a leer la información, registro 1, 2, 3, llega al 52, lo ignora, sigue al 53, 54 hasta llegar al 100. ¿Qué va a pasar? Que me va a decir que de los 100 registros, 99 fueron importados exitosamente y uno no. ¿De acuerdo? Entonces, ya depende cómo yo lo quiera manejar. Si ese uno lo reviso y lo subo directamente en Business One porque es un registro, o veo el error que me marca, voy a la plantilla, lo corrijo y vuelvo a hacer la importación de ese registro. Esto ya va a depender de cómo se acomoden a usar la herramienta y lo que les sea más fácil para su operación. ¿Okay? Y la opción 3, yo le digo qué cantidad de errores quiero que me consideres. Volviendo al mismo ejemplo de los 100 registros que yo voy a cargar, le voy a decir, por defecto me da esta cantidad de errores 10, pero si tengo 100, pues bueno, algún porcentaje considerable, no sé, el 30%, entonces le pongo 30, ¿de acuerdo? Para cuando empiece a leer errores, no importa si es 1, 2, 3, 4, suba los registros que yo considere. Si encuentra esos 30 errores, si encuentra 30 errores, cancélate. O sea, no tiene caso que sigas si el 30% ya está equivocado. Entonces, aquí depende mucho de cómo queramos manejarlo. En este mismo paso, nosotros podemos hacer una carga de manera simulada. Es decir, yo selecciono cómo voy a manejar los errores y le doy Run Simulation, que es un botón que está aquí abajo, y me empieza a leer la información y me va a decir, sí, tienes 3 errores, 2 errores, 10 sí subieron, 2 no subieron, etcétera. ¿De acuerdo? Pero esto, como es únicamente de manera simulada, no está en la base de datos. Me dice los errores antes de que yo procese la información realmente en la base de datos productiva. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Yo le voy a decir que ignore todos los errores y procese los válidos. ¿De acuerdo? Voy a correr la simulación para que vean cómo es que funciona. Le doy correr simulación y me aparece el proceso de importación. ¿De acuerdo? Y sé cuántos fueron procesados. Bueno, se procesó el 100%. ¿Cuántos errores se detectaron? Se detectaron 5 errores. ¿Y cuántos fueron procesados? Bueno, fueron 20 registros procesados de 20. ¿Por qué? Porque son 20 registros que yo tenía en la plantilla. Pero de estos 20 registros, pues tuvo 5 errores. Entonces, como resultado, me dice que 15 objetos fueron actualizados, fueron importados exitosamente y 5 fueron no importados. ¿De acuerdo? Es como que el resumen de lo que está pasando. Entonces, yo le doy cerrar aquí y me da este resumen del log. Aquí me dice todos, desplígame todos, desplígame únicamente los exitosos y desplígame los de error. ¿Ok? Estos 5 que están aquí marcados como error, me los marcó por el siguiente error. Aquí me dice la descripción, ¿no? RF6 missing. Y aquí dice, cuando creas un socio de negocio, necesitas colocar esta información. Entonces, este mismo error me lo mandaría directamente en Business One si yo lo estuviera haciendo manual y no le pongo el RFC. Entonces, bueno, recordemos que esto fue simulación. Lo que yo tengo que hacer es abrir la plantilla. Voy a ubicar mi plantilla. Yo la abro siempre en Excel. Pues recuerden que la manipulación en Excel es mucho más sencilla. Y aquí están los errores, ¿no? Estos 5 registros no tienen RFC, es por eso que me marcó el error. ¿Ok? Aquí en manera de ejemplo, pues únicamente los voy a colocar, los voy a guardar. Lo guardo siempre como Excel, justamente por si necesito regresar a la plantilla y hacer alguna corrección, la puedo hacer yo con formato Excel y manipularla de manera muy fácil. ¿Okay? Lo que tengo que hacer es volverla a guardar como delimitada por tabulaciones.
Y cierro mi plantilla porque si no me marca error, recuérdenlo. Y vuelvo a hacer el proceso, ¿de acuerdo? Paso 1, datos maestros, añadir nuevos datos, datos maestros de socio de negocio, mando a llamar mi plantilla. Siguiente, yo verifico la información fuente que es la de mi plantilla y voy a ver si ya todos tienen el RFC, a ver si se actualizó correctamente la plantilla. Bueno, aquí podemos ver que ya está la información completa. Le voy a dar siguiente. Voy a correr nuevamente una simulación. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ya no me marcó errores. ¿Por qué? Porque el error que me marcó, yo ya lo revisé, corregí la plantilla, volví a correr el proceso de importación y me dice ya está correcto, ya los socios de negocio ya tienen la información correcta y necesaria para subir a Business One. Entonces, bueno, esta es, recuerden, simulación, ¿qué quiere decir? Que corrí para verificar si había errores en mi plantilla, pero esta información todavía no está en mi base de datos. Otra cosa que me reportan muy común es que los importan exitosamente y no ven la información en la base de datos. Eso es generalmente por dos razones. Una, están conectados a una base de datos que no es, generalmente a la de pruebas. Y dos, corrieron una simulación de importación, pero no ejecutaron la información final, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces yo cierro, doy siguiente, aquí me parece un pequeño resumen de los pasos anteriores y corro importación. ¿De acuerdo? El proceso es realmente el mismo, la diferencia es que aquí ya está la información cargándose en la base de datos. ¿Ok? Finalizar y voy a Business One a buscar los socios de negocio. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, ya están aquí los registros que yo mandé llamar en mi plantilla. Ok, aquí están todos los registros. Ok, todos estos registros son los que acabamos de subir usando el DTW. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito, estos ya están en la base de datos, pero necesito colocarles las direcciones, la dirección de entrega y la dirección de facturación? Voy a ir a buscar un registro, el primero de Rocío Flores. Si vemos, no tiene direcciones ni de facturación ni de entrega. ¿De acuerdo? Entonces, como este socio negocio ya está creado, lo que tengo que hacer es usar DTW para actualizar información. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a ir nuevamente a DTW. ¿Ok? Igual, datos maestros, porque son datos maestros con los que quiero trabajar. ¿Okay? Aquí pasa algo muy curioso. Yo ya tengo lista mi plantilla de direcciones. Ya tengo lista, bueno, mi plantilla también de cabecera. Puedo hacerlo al mismo tiempo, es decir, subir cabecera y subir líneas al mismo tiempo o hacerlo por separado. En esta ocasión lo hice por separado para que pudiéramos ver plantilla por plantilla, pero esto no quiere decir que no pueda cargarlos al mismo tiempo. Es decir, yo puedo cargar el socio negocio, incluyendo sus direcciones, sus personas de contacto, toda la información de dato maestro yo la puedo cargar de una sola vez. ¿De acuerdo? Es para muchos de los que apenas empezamos a trabajar con DTW, es mucho más sencillo hacerlo por partes y una vez que se empieza a dominar la herramienta, entonces sí hacer la carga de manera, pues de manera unificada. Es decir, en una sola carga, mandar llamadas a dos plantillas. Ahorita más o menos les voy a indicar cómo. Ok.
Vamos a correr, siempre que lo corremos, escogemos las plantillas, nos marca error, leemos error, tenemos que aprender a leer los errores, interpretarlos para saber qué es lo que tengo que corregir, ¿de acuerdo? A veces puede ser que seleccionemos mal el objeto, que la plantilla no sea la que escogimos o que escogimos una plantilla que no corresponde a la información que queremos cargar, etcétera. Eso puede ser una, dos o que el error está justamente en la plantilla. Entonces tenemos que aprender o acostumbrarnos a leer los errores con cuidado. Ok, vamos a darle next. Muy rápido. Igual, esta parte del paso 5 con las reglas de mapeo, los datos fuente, los datos destino y demás, es el mismo funcionamiento. Lo único que va a cambiar, pues, es evidentemente la información que voy a subir. ¿De acuerdo? Igual la plantilla, yo ya la tengo que tener trabajada previamente. Voy a abrirla antes de continuar con el proceso para que ustedes puedan ver esta información y cómo es que la llenamos. ¿Ok? Okay. La abro en Excel, recordemos, para que la podamos ver mucho más sencilla. Okay. En este caso únicamente selecciono los primeros 10 registros. Ok, le pongo los datos que yo necesito para importar a Business One. Es decir, con esto quiere decir que puedo tener un registro maestro sin direcciones, pero puedo tener un registro maestro con 2 direcciones de facturación, 2 de entrega. Mucho depende de la información que yo necesite subir a Business One. Ok, en este caso, para el registro número 1, pues le pongo dirección de facturación y dirección de entrega. ¿De acuerdo? Le pongo la calle, el número, el código postal, el estado. Y le tengo que indicar aquí, por ejemplo, qué tipo de dirección es. Es decir, yo en esta plantilla, como lo utilizo para cargar direcciones de facturación y de entrega, tengo que darle la indicación, decir, bueno, esta dirección que estás cargando aquí es una dirección de facturación. ¿Cómo hago esa diferencia? Bueno, en la plantilla lo hago. Si ustedes fijan aquí siempre en los comentarios que están tildados en rojo, me dice los valores válidos para el campo. Entonces, veo-bill2 indica que es una dirección de facturación. Veo-ship2 es una dirección de entrega. Entonces, yo le tengo que dar la indicación aquí. ¿De acuerdo? Otra cosa que es importante, por ejemplo, aquí en el estado, me dice, este campo de estado no está directamente en la tabla de los socios de negocio, pero aquí me dice en qué tabla está la información. Aquí yo le puedo leer. Tabla relacionada OCST, que es la tabla donde están dados de alta todos los estados. Y bueno, la longitud del campo son 3. ¿De acuerdo? No puedo tener longitud de campo más grandes que eso, por eso es que me dice el valor válido es tal. En este caso, bueno, yo le pongo Nuevo León está dado de alta como NL, le pongo NL, ¿de acuerdo? Para los nuevos, por ejemplo, ahora que se cambió el nombre del DF a Ciudad de México, se dio de alta como CDM, porque me limita a 3 caracteres, entonces aquí yo tendría que poner CDM en caso que fuera requerido, ¿verdad? 3 es el límite, pero puedo tener 2. ¿Ok? Igual, la trabajo en Excel y la guardo como delimitado por tabulaciones. ¿Okay? Y bueno, y aquí el target data, ¿no? Que me dice qué objeto, qué va a ir en cada objeto. Bueno, en este socio de negocio va a ir esta información. Ok, ahorita vamos a ver qué nos marca con la parametrización que le dimos. Muy atentos. Vamos a darle a continuar y bueno, aquí depende cómo se acostumbran. Yo generalmente le digo que me procese todos los válidos para que de los 100 registros me lea los 100 y me diga cuáles de los 100 tienen error para nada más trabajar en esos 10 o 20 o 30 los que me marquen. ¿De acuerdo? Vamos a darle simulación. Ok, aquí me dice 10 no importados. Vamos a ver por qué. Me dice RF6 missing. Ok, vamos a verificar por qué. Voy a cerrar aquí y voy a irme para atrás. Ok, aquí yo le puse add new data. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que haber escogido? Update new data. Ok, para que me haga el match.
Vamos a volverlo a correr y vamos a verificar. Vamos a ver si guardó la información. Ok. Y aquí ya me dice que 10 de los objetos fueron actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, yo cierro. Y entonces ya puedo darle importar. Lo cierro aquí. Y voy a verificar que la información ya esté en Business One. Voy a buscar. Creo que a Rocío le cambiamos. Ok. Y aquí Rocío ya tiene su dirección de facturación que yo le indiqué, los datos que yo le indiqué en la plantilla. Si yo hubiera puesto colonia, ciudad, municipio, etcétera, etcétera, la información estaría aquí. ¿Por qué no está? Pues no lo puse en la plantilla, pero no, para manera de ejemplo, pues no son campos obligatorios, ¿no? ¿Cómo sé que son obligatorios o no en esta parte? Bueno, pues esto va a depender mucho de la facturación como la tenga. Muchos campos de estos me los pide mi add-on de facturación o mi aplicación de facturación la que yo tenga. Si pues necesitas a fuerza la calle o necesitas a fuerza el número, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la información que yo utilice para formar mi dirección de facturación, es lo que yo tengo que poner como obligatorio o como mínimo para subir direcciones de socios de negocio, ¿de acuerdo? Aquí, si ustedes se fijan, yo le puse que es dirección de facturación y la dirección de entrega, ¿ok? ¿Cómo sabe cómo subió correctamente? Bueno, yo en la plantilla le dije que era Bill to y Ship to. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante que pasa aquí es, bueno, ¿qué pasa si las direcciones pues ya las quiero cambiar? ¿No? Ya las tengo en Business One, pero también puede ser que necesite actualizar las direcciones. Como les recuerdo, esta es una herramienta para hacer actualizaciones masivas. Si voy a hacer actualización de 2 de registros, pues lo hago directamente en Business One y no invierto más tiempo en BTW, ¿de acuerdo? Pero si voy a hacer 30, 40 registros y cambiar la dirección de cada uno, y si cada uno tiene 2, 3 direcciones, entonces usamos BTW. En este caso, en este ejemplo, lo estamos haciendo así para que nos pueda quedar claro cómo es que funciona. El proceso es exactamente el mismo si lo haces con 1, con 2, con 3, con 10. Pero es importante, bueno, que lo vayamos viendo paso por paso. Es por eso que lo estamos haciendo de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle la dirección de facturación. Es decir, ya cambió la dirección, ya no es Pinos, ya no es el código postal, ya no está en Nuevo León. Vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Antes de hacer esta actualización, quisiera saber si hasta el momento hay alguna duda que pueda con gusto resolverles. O continuamos, ustedes me dicen. No, todo bajando claro. Bueno, por favor, si tienen alguna duda, interrúmpanme. No hay ningún problema. Voy a entonces a continuar, voy a hacer la actualización de estas direcciones. De igual manera voy a trabajar una plantilla, les voy a enseñar la plantilla. Okay. Aquí la tengo, la voy a abrir nuevamente en Excel. Okay. Aquí, de lo que comentábamos un poquito al inicio, la primera carga fue para ingresar el dato maestro a la base de datos porque no existía. Ahora el dato maestro ya está en la base de datos, entonces, ¿cómo sé a qué datos o a qué registro tengo que cambiar la información? Bueno, eso va a depender de lo que yo necesite. Me dicen, bueno, necesitas cambiar la dirección a tales registros. Entonces yo busco el código de los datos maestros y pongo únicamente en el parent key el código del socio de negocio al que pertenece. Esto quiere decir que yo puedo hacer la actualización de las direcciones sin necesidad de ponerle la cabecera, como se hacía
en versiones anteriores de Business One, yo necesitaba forzosamente cargar la cabecera y decirle a qué socio negocio correspondía. Ya no es necesario, ahora el parent key está quedando en las plantillas hijas y puedo cargarla de manera independiente. Entonces, bueno, aquí yo digo parent key, me dice cuál es el parent key, que es el card code, le digo que es el DTW0001. Aquí ya no me pide nombre ni nada porque ya sabemos que este registro corresponde a Rocío Flores, ¿de acuerdo? Igual su dirección de facturación, su dirección de entrega, ahora quiero que va a ser Juárez y Crisantemos con otro código postal en otro estado, que va a ser San Luis Potosí. ¿De acuerdo? SLP es como está dado de alta San Luis Potosí en la base de datos. No tengo que poner, cuando ustedes vean estado, no tienen que escribir completo San Luis Potosí. Tienen que verificar cuál es la longitud del campo permitido y cuál tabla está relacionada. Siempre va por códigos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí es San Luis Potosí y a qué dirección es la que vamos a actualizar. De igual manera, una vez que lo trabajo en Business One, lo guardo como delimitado por tabulaciones. ¿De acuerdo? Aquí yo lo tengo guardado previamente. Y me voy a importar. Igual voy a actualizar información. Ok. Socios de negocio, direcciones, actualizar. Este es el nombre que me da por defecto. Ustedes lo pueden cambiar para que les sea más fácil, ¿no? Direcciones o cabecera o socios de negocio, como ustedes quieran trabajar. Bueno, aquí voy a abrir. Como les decía, aquí puedo cargarla sin necesidad de tener la plantilla cabecera. Si los hubiera cargado al mismo tiempo, tuviera tenido que hacer las dos plantillas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Doy siguiente, igual, el mapeo, los datos que están en mi plantilla y lo que voy a actualizar, poner del código, de cuál código, del 1, voy a actualizarle pues la calle, código postal, etcétera. Ok, le doy next, vamos a correr la simulación y aquí dice que ya se importó, ¿verdad? Voy a correrla y finalmente importarlo realmente en la base de datos. ¿Cómo sé si se va a tardar o no hacer una importación? Bueno, eso va a depender de otros factores, como de la cantidad de registros que tengamos. Con DTW podemos cargar muchísimos registros. Hemos cargado datos maestros de hasta 9,000 artículos, por decirles algo, ¿no? Con series y lotes. Entonces, es muy amplia la cantidad de registros que podemos meter. Que bueno, aquí ya finalizo y me voy a verificar el dato maestro. 01 Rocío. Y veo su dirección y veo que ya me la actualizó. Ya es Juárez 666, que es la dirección que yo tenía en el template. Aquí algo muy importante, cuando estamos utilizando la plantilla para actualizar, por ejemplo, en este caso los socios de negocio, yo tengo que decirle a qué número de línea voy a actualizar. Es decir, voy a abrir de nuevo mi plantilla en Excel. Ok. Ok. Y aquí tengo un line 1, ¿verdad? Si yo quiero cambiar nuevamente estas direcciones y tuviese dos direcciones de facturación, y es decir, que fuera algo así, yo tendría que decirle qué línea corresponde a cada dirección de facturación. Es decir, siempre tengo que iniciar con 0 y esta tendría que iniciar con 1. ¿De acuerdo? Para que el sistema me mapee la dirección que yo realmente quiero cambiar, si no voy a cambiar una equivocada.
¿De acuerdo? Entonces, este line me va a servir para cuando yo tenga direcciones de facturación o de entrega múltiples y quisiera actualizarlas, yo tengo que indicarle cuál es la línea de las direcciones que quiero actualizar. Es para eso que se ocupa esta línea y es únicamente al momento de la actualización. ¿De acuerdo? Funciona igual para facturación o entrega. Si tengo múltiples direcciones de entrega y quiero actualizarlas, si tengo 10 direcciones de entrega y quiero actualizar 3, yo tengo que decirle qué línea es la que quiero actualizar. Por ejemplo, la línea 1, la dirección 1 tendría que ser mi línea 0. Mi dirección 2 tendría que ser la línea 1. Mi dirección 5 tendría que ser la línea 4. ¿De acuerdo? Entonces es así como tengo que leerlo. La línea empieza siempre con 0. Mi 0 es mi registro 1, business 1. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna duda, comentario de la actualización de socios de negocio. No, todo está claro al momento. Bueno, voy a irme un poquito más rápido para no dar mucho tiempo. Ahora voy a trabajar con los datos maestros de artículos. Voy a cargar datos maestros de artículos y voy a actualizar listas de precios sobre esos mismos artículos que acabo de cargar. Y vamos a ir trabajando igual sobre la marcha como hicimos con los socios de negocio. Si hay alguna duda sobre este tema, también por favor, con toda confianza, interrúmpame. Bueno, yo tengo previamente, por supuesto, ya trabajadas algunas plantillas. Y lo primero que tengo que hacer es importar los datos maestros a mi base de datos. Imaginemos que esto es una instalación nueva, voy a apenas empezar a cargar datos maestros, ¿de acuerdo? Ahorita que los carguemos, le vamos a actualizar su lista de precios una vez que ya esté en Business. Bueno, vamos a hacer igual datos maestros, nuevos registros, y ahora tengo que seleccionar el módulo de inventarios, ¿de acuerdo? Voy a buscar mi plantilla. Continuar y yo me veo la información que tengo. Aquí le puse IT de item de TW001 para que yo pueda identificar cuáles artículos fueron creados o añadidos a través de esta herramienta. Este es únicamente como ejemplo, ustedes le pueden poner el código de acuerdo a su base de datos para que lleve un orden. Okay, el nombre. En este caso, el único campo mandatorio es el código de artículo. No tengo que decirle absolutamente nada más. Yo lo puedo crear únicamente con el código tal cual lo debería hacer desde Business One. En este caso no voy a poner código y nombre, no tengo ningún campo adicional, no estoy poniendo propiedades ni nada más. Ok, voy a darle Next, corro rápidamente una simulación. El proceso es exactamente el mismo, recuérdenlo. Okay, pues rápidamente. Aquí está. Aquí están cargados mis datos maestros. ¿De acuerdo? Si yo quiero actualizar información de estos artículos, cambiar nombre, ponerle Amazon de ventas, inventario y demás, entonces tengo que trabajar con mi plantilla, actualizar la información que yo necesito actualizar o añadir a esta información y volver a correr el proceso de DTW. ¿De acuerdo? Perdón, Jenny. Sí. Jenny, creo que no estás viendo las preguntas que estamos haciendo en el chat. Perdón por la interrupción. No te preocupes, sí, no estaba avanzando. Cierro micrófono, gracias. Sí, gracias a ti.
Ok, sí, aquí tengo unas preguntas en el chat. Oscar me pregunta qué pasa cuando tenemos campos definidos por usuario. Sí, también los campos definidos por usuario los podemos actualizar desde Business One. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, Oscar. En la plantilla, voy a abrir una plantilla. Voy a ver con la que estoy trabajando ahorita. Creo que no se abrió. No voy a abrir Lo que tengo que hacer, Oscar, es los user defined fields que tengo. Por ejemplo, aquí tengo uno. Los tengo que añadir al final de la plantilla. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo dos campos de usuario en Business One que se llame, no sé, marca, por ejemplo, y fecha ingreso, los tengo que poner al final de la plantilla. Y los tengo que poner, Oscar, con el mismo nombre tal cual los tengo registrados en Business One. ¿Qué pasa cuando yo los añado al final de la plantilla? Lo que pasa es que cuando corro el DTW, Oscar, en el mapeo los voy a ver al final. Es decir, al final de mi plantilla yo veo los campos y si los tengo con el mismo nombre tal cual los tengo creados en Business One, me va a hacer el mapeo de la información que tengo en la plantilla, que es, no sé, el valor que tengo aquí con el valor que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces me va a hacer, le voy a indicar, bueno, la marca va a ser RRR y va a ir al campo de usuario marca, que está en los business plan, o en los inventarios, o en la plantilla en la que tú tengas información. Si estás cargando, por ejemplo, transacciones, o sea, documentos, cada documento también puede tener campos de usuario y se llenan de la misma manera. Se pone siempre al final de la plantilla, tal cual está el nombre del campo de usuario en Business One. Haciéndolo así en la plantilla, el DTW lo detecta de manera automática en el mapeo y la información se actualiza correctamente como si fuese un campo nativo de Business One. ¿De acuerdo? Entonces, por la pregunta de DTW. Sí, la simulación sí ocupa los mismos recursos como si fuera la carga directa. Si el estado no existe en la tabla, si el estado no existe en esa tabla, ya que manejo domicilios de otros países, sí existe, Ignacio. Lo que tenemos que hacer es que tienes que añadir el campo de país. Cada país tiene sus dados de alta, sus propios estados. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando generalmente en la localización de México y el país es MX, ¿verdad? Pero si estuviésemos trabajando direcciones de otros países, yo tendría que escoger el país que es USA, y cuando escojo USA, que es Estados Unidos, me enlista los estados de ese país, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo encuentras es porque estás seleccionando el país incorrecto o estás mapeando país México y quieres una dirección o un estado de otro país. ¿De acuerdo? Pero los países que están dados de alta en Business One, cada país tiene relacionados sus estados. ¿Alguna pregunta que me haya faltado por responder? Si quieren pueden abrir su micrófono. ¿Puedes abrir uno de los archivos TXT, David? Sí puedo abrir uno de los archivos TXT. Me están pidiendo que abra uno de los archivos TXT. Voy a abrir este, por ejemplo. Yo lo voy a decir porque sí se ve como pues el formato de un blog de notas, ¿de acuerdo? Y me lo pone así porque tengo muchísimas columnas en la plantilla. Ok, entonces si yo lo abro así, lo puedo editar desde aquí, sí puedo editar desde aquí, pero como ustedes pueden observar es un poquito complicado
complicado saber qué columna va, está como un poquito desordenado. Es por eso que para la edición lo que hago es abrirlo en Excel, lo edito en Excel y lo vuelvo a guardar como texto. ¿De acuerdo? Es la única diferencia, pero si tuviéramos menos columnas o fuese otra plantilla, por ejemplo, las plantillas que son como de setup data, como de información de configuraciones, tienen mucho menos columnas, lo podríamos ver fácilmente en un TXT y ahí lo podrías editar, David, y guardarlo y volverlo a correr por DTW. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy haciendo acá es para mayor facilidad y que la visualización sea mucho más sencilla, lo abro en Excel, corrijo, manipulo, guardo y vuelvo a correr DTW. Pero ahí ya depende mucho de cómo ustedes lo quieran trabajar. ¿De acuerdo? José Luis, no sé cuál fue tu pregunta. Así ya. Sí ocupa los mismos recursos y creo que ya fueron todas las preguntas. Si no los alcanzo a leer por el chat, por favor, abran sus micrófonos para que yo pueda escucharlos. Mira, José Luis, el usar modo simulación generalmente lo ocupas cuando son demasiados recursos y tarda y la carga ya te ha tomado bastante tiempo, ¿de acuerdo? Como para ir de manera segura, es decir, si lo corres como de manera directa a la base de datos, te va a tardar, no sé, imagínate que estás hablando muchos registros, 1, 2, 3 horas. Entonces, ya después de tantas horas de trabajo, entonces prefieres ir a la segura cuando se carga la base de datos y utilizamos la parte de simulación. O también lo ocupamos cuando son objetos pequeños, es decir, información muy básica que no te representa tanto tiempo en ejecutar una simulación, que es lo que yo estoy haciendo. Yo lo corrí aquí únicamente para que ustedes puedan ver el funcionamiento. ¿De acuerdo? No es obligatorio, no es necesario, inclusive tú pudieras oprimirlo desde importar, te mandaré exactamente el mismo resumen que la simulación. La única diferencia es que los registros que efectivamente contó como válidos ya van a estar en la base de datos y cuando tú vuelvas a correr tu plantilla, tienes que ocupar diferentes opciones. Es decir, si ya los añadiste y sigues colocando la de añadir información, te va a decir, este registro ya existe en la base de datos. Tendrás que seleccionar, actualizar y añadir información a la base de datos. O bien, hacer una nueva plantilla únicamente con los registros que te mandaron error. ¿De acuerdo? Va a ir variando mucho el proceso dependiendo, pues, el escenario que se te presenta en el momento y cómo es que te sea más fácil manejarlo. ¿De acuerdo? El usar la simulación es únicamente opcional. No tienes que hacerlo forzosamente antes de la importación. ¿De acuerdo? Sí, Oscar, sí se puede insertar socio negocio con direcciones y contactos. No de una sola plantilla, pero sí de una sola vez. Es decir, tienes que preparar tu plantilla, como lo tengo aquí, tienes que preparar tu plantilla de los socios de negocio en cabecera, porque la información que va en cada plantilla es diferente con la información que tú tienes en Business One. Es decir, voy a abrir rapidísimo el socio de negocio. ¿Ok? Alguna información del socio de negocio que es en general en cabecera, pues la tienes en la plantilla que acabamos de trabajar. Código, nombre, RFC, tipo de socio de negocio, si es qué tipo de sociedad es, física, etcétera, si es activo, inactivo, los tienes en una plantilla. Las personas de contacto las tienes también en la plantilla cabecera, la dirección la tienes en otra plantilla. La condición de pago puede ser que la tengas en otra plantilla, etcétera. ¿De acuerdo? Sí lo puedes cargar de una sola vez, pero en diferentes plantillas. Y bueno, en la cabecera, quizá tu pregunta va porque en la cabecera tienes unos campos que son de dirección.
Esa únicamente lo ocupas cuando vas a ocupar una sola dirección y la quieres por defecto. Entonces tú insertas los datos de dirección en la plantilla cabecera. Pero si quieres el detalle, como lo estamos viendo aquí, entonces necesitas usar la plantilla de direcciones. ¿De acuerdo? La trabajas, haces que haga el match y en DTW seleccionas las dos plantillas al mismo tiempo y te hace la carga. No tienes que ir plantilla por plantilla. Bueno, voy a continuar con los artículos. Ya vimos que los cargamos. Ahora voy a actualizar rápidamente las listas de precios. Y si ustedes están ahorita trabajando con alguna carga, la carga múltiple de plantillas, no, la carga múltiple de plantillas afecta al objeto que tú estás seleccionando al momento de seleccionar el DTW. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando, que le estaba explicando a Oscar, son los socios de negocio. Entonces yo afecto la cabeza de socio de negocio, contactos, socios de negocio, etcétera. Pero únicamente del objeto que yo esté seleccionando. Ahorita que voy a cargar listas de precios, vamos a ver las plantillas en carga múltiple, por ejemplo, para el objeto de datos maestros de inventario. ¿De acuerdo? Es decir, las plantillas afectan únicamente al objeto que tú seleccionas en el DTW. Les voy a ir pasando por acá para verlos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a continuar. Voy a estar atenta al chat. Si no les respondo por ahí es porque no alcanzo a leerlos, pero con toda confianza pueden abrir su micrófono. Voy a continuar. Ok, ahora ya están cargados los datos maestros de artículo. Lo que voy a hacer es colocarle precios. ¿De acuerdo? Nosotros, como sabemos en Business One, podemos manejar en cantidad de 10 listas de precios. Cada lista de precios puede tener un precio diferente, una moneda diferente y basarse en diferentes listas de precios, una misma, por diferentes factores, etcétera. El comportamiento nativo de las listas de precios. Sin embargo, surge muchísimo, esto es muy común, que yo necesito hacer la actualización de los precios en una lista de precios en específico. Entonces, la confusión más común es que utilizan otra plantilla de listas de precios que es como general, es decir, no es el detalle, no es el precio de los artículos, sino me actualiza la información que yo necesito. Entonces, no es necesario. Me están haciendo una pregunta por aquí. Dice, para la carga de DTW se debe hacer con usuarios fuera del sistema. Mira, David, no es obligatorio, pero sí es recomendable, ¿de acuerdo? Sobre todo si estás trabajando con información maestra. Y bueno, si estás en plena operación, estás haciendo cargas con DTW, se puede haber afectado tu performance. Entonces, yo sugeriría que si son cargas pequeñas, puedes hacerlo, pero si son cargas masivas ya de varios registros, yo te sugeriría que fuera con usuarios fuera de CP. ¿De acuerdo? Bueno, voy a importar nuevamente. Voy a actualizar registros existentes. ¿Por qué actualizar registros existentes? Porque ya di de alta los códigos de artículos y lo que quiero hacer es actualizar los precios de los artículos. ¿De acuerdo? Selecciono los precios. Fíjense bien. Okay. Digo la fuente. La plantilla de listas de precios. Todas las plantillas en DTW, independientemente del objeto que ustedes quieran importar, el proceso, uso y recomendaciones son los mismos que hemos visto en esta sesión. Tenemos que seguir, bueno, ciertas reglas, como lo vimos en el socio de negocio. Tengo que poner RFC, tengo que poner parent key, tengo que decirle a qué registro es el que voy a actualizar, etcétera.
Entonces, en este caso ocupamos las más comunes, pero puede ser que actualicemos más a detalle, como listas de materiales, ubicaciones, qué sé yo, en lo que sea, o factores de manera independiente, no nada más el factor general, sino por detalle, etcétera. Pero el llenado de las plantillas es similar, ¿de acuerdo? Lo único que puede variar, y va a variar por supuesto, es la información que le voy a llenar. ¿Okay? Voy a poner esta. Voy a correr la simulación de igual manera para que veamos cómo corre. Repito, no es obligatorio. Ok, si yo me voy a los datos maestros de inventario, voy a buscar, lo voy a ver desde aquí, pero lo podría ver también. Selecciono. Yo actualicé la lista de precios 1 y la lista de precios 2, que es mi precio base y mi precio de tienda. ¿Cómo sé que es la 1 y la 2? Bueno, aquí en inventario, listas de precios, bueno, aquí la tengo, ¿no? La lista de precios 1 es la precio base y la lista de precios 2 es la precio tienda. Ok, entonces, yo le puse que son 40. Les voy a abrir la plantilla para que puedan ver la información y puedan corroborarlo. Ok, aquí esta es la plantilla de listas de precios. Ustedes se fijan, es bastante sencilla. Le tengo que poner únicamente el código del artículo al que quiero actualizarlo. No tengo que poner ni todos los artículos que tengo en la base de datos, porque a veces la actualización no es para todos los artículos que tengo en la base de datos, únicamente es para cierto grupo de artículos. Por ejemplo, depende cómo se me presente. Entonces lo que tengo que hacer aquí es colocar el código del artículo al que le voy a hacer la actualización e indicarle en qué lista de precios le voy a hacer la actualización. Aquí una cosa que es muy importante en la lista de precios es, bueno, tengo que decir en qué lista de precios es la que le voy a hacer la actualización. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí pues el 1 vale 40 pesos en esta lista de precios. Ahora, si ustedes se fijan aquí, tengo repetido el ítem 1 aquí abajo, en el registro 23. ¿Por qué? Porque tengo que decirle, aquí en este ejemplo lo cambié para dos listas de precios. Tengo que decirle, bueno, en la lista de precios 1 vale 40 pesos, pero en la lista de precios 2, aquí le digo que es el 2, vale $10. ¿De acuerdo? La moneda aquí lo tengo como MXP, pero porque así tengo conforme a mi base de datos. Si ustedes tienen el símbolo de pesos, tiene que ir el símbolo de pesos. ¿De acuerdo? No tiene que ir forzosamente MXP, depende de cómo tengan la configuración en mi base de datos. Ok, entonces, bueno, así cargamos lista de precios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el precio al artículo 1? Tengo que preparar, por supuesto, otra vez mi plantilla. Voy a cambiárselo al artículo 1 y al artículo 2. Ok, en la lista de precios unidos. Ahora ya no quiero que cueste 40 pesos, ahora va a costar 80 pesos. ¿De acuerdo? Y el artículo, y en la lista de precios ya no va a costar $10, va a costar 90. Entonces voy a cerrarlo. Selecciono, toda esta parte es como ya lo hemos estado viendo. Aquí ya le puse un diferente nombre a la plantilla. Ustedes se fijan aquí igual, sigue siendo la información que tengo en la plantilla. Voy a darle continuar. Y bueno, vamos a darle importar. ¿De acuerdo? Aquí ya no corre la simulación, ya sabemos que va a subirse. Entonces voy a ver mi dato maestro. Ok, si veo en precio base ya están los 80 pesos. Y en precio de tienda ya están los $90. Ok, aquí lo veo pues desde el dato maestro, pero si yo me voy a listas de precio desde esta parte. Y ubico
el artículo, pues aquí me dice el precio, ¿no? Está en 80 pesos. En la lista de precios 1 y en la lista de precios 2 está en $90. ¿De acuerdo? Voy a recorrer nuevamente para hacer un breve resumen a través de la presentación de PowerPoint. Bueno, como les comentaba, las plantillas, cada uno de los pasos del Data Transfer Workbench, lo que significa cada una de las opciones. Paso 5, cada una de las pestañas, como lo estábamos viendo directamente en los demos. El paso 6, como manejo de errores, qué es lo que significa, etcétera. Correr simulación, importar, como lo estábamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora, pues los tips más comunes, bueno, siempre utilizar la plantilla de la versión actual de DTW, que es la misma versión que debes de tener de SAP. Si por alguna razón no tienes instalado Data Transfer Workbench, se puede instalar de manera independiente. Si bien es cierto que viene como parte de la instalación de Business One, también es posible que por alguna razón pues hayas instalado o no lo tengas, entonces lo puedes instalar de manera independiente, ¿de acuerdo? Bueno, si la plantilla no está disponible por defecto, bueno, puedes crear una plantilla customizada, es decir, tú la puedes armar igual desde DTW. Puedes actualizar plantillas independientes, como vimos los ejemplos, es decir, actualizamos direcciones sin necesidad de tener la plantilla de datos maestros cabecera. ¿Ok? Algo que es muy importante recordar que no podemos borrar columnas, solo dejarlas en blanco si no se van a usar. Esto, si lo hacemos como para no ver todas las plantillas y demás, ocultar columnas y demás, esto nos va a traer problemas en el mapeo y nos puede marcar errores en la importación. Entonces se recomienda que dejes las columnas tal cual está. Si no vas a utilizarlas todas, lo hacemos como lo hicimos en el ejemplo, las dejo en blanco. Se acabó. Bueno, preferentemente se recomienda usar los templates definidos, predefinidos ya con DTW para la preparación de la información, como lo hicimos, ¿no? Los que viene el nombre de la columna, donde vienen los comentarios y demás, para que puedas ver los valores válidos para cada columna y demás tipo de cosas. Se recomienda también no cambiar los nombres de la primera línea, porque igual no los vamos a encontrar en el mapeo y la información puede estar inconsistente. Otra cosa que es muy importante recordar, el DTW se utiliza únicamente para actualizar y añadir información a Business One. No usamos para eliminar registros. Sí podemos borrar información en los campos, es decir, dejarlo en blanco. Si antes tenía la propiedad y ya no quiero que la tenga, no borro la propiedad, pero sí borro la información. ¿Cómo lo hago? Colocando en el campo una diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que me hace es como limpiarme la información del campo, pero no me borra ningún registro, ni me borra líneas, ni me borra absolutamente nada. ¿De acuerdo? Al tener campos definidos por el usuario, se deben colocar al final de la plantilla con el nombre Station que está creado en Business One, para que los pueda leer y se suba la información justamente al campo que nosotros tenemos en Business One. Si estamos utilizando segmentación de cuentas en alguna plantilla, se utiliza el código interno que empieza como un _sys. Esto lo podemos hacer a través de una consulta a la tabla de OACT, que es de las tablas, para ver cuál código corresponde a esa cuenta. ¿De acuerdo? Si la plantilla contiene caracteres especiales, como les comentaba, dobles comillas sencillas al inicio, y en la parte izquierda como los ceros, necesito utilizar el texto delimitado por tabuladores. ¿De acuerdo? Son algunas de las recomendaciones, además de las que hemos platicado durante esta sesión. Bueno, pues no sé si haya más dudas, comentarios al respecto, si están cargando alguna información con la que estén batallando con DTW, con todo gusto podemos ayudarles en centro de soporte a disipar más dudas muy puntuales, pero si hay alguna duda en este momento, adelante. ¿Los escucho o los leo en el chat?
¿Alguien más dudas? A ver si hay chat. Por ejemplo, si quieren añadir nuevos artículos. Nuevos artículos, modificar precio. Sí es posible utilizar cargas masivas de cualquier objeto en Business One. Se pueden hacer cargas masivas. El único punto importante es que tu plantilla debe estar correcta, bien llenada. ¿De acuerdo? No es un trabajo complicado, sin embargo, a veces se vuelve un poquito laborioso. Esa es la palabra, ¿no? Si me marco un error, tengo que verificar por qué, si me hace relacionado a alguna otra tabla, etcétera. Pero sí se puede hacer, Cristina. Sí, con la diagonal se deja el campo en blanco. Es decir, recordemos que no podemos borrar información de Business One, ni directamente en Business One, ni a través de DataW. Pero sí podemos dejar la información del campo en blanco utilizando la diagonal. Ok, el INUM es una columna que al momento de importar siempre va en blanco. ¿Por qué? Porque toda la información todavía no está en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces todavía no sabes que el INUM interno va a agarrar. Voy a abrir rápidamente, José Luis, los datos maestros de los socios de negocio. Y voy a agarrar el de Rocío. ¿De acuerdo? Me voy a ir a las direcciones. ¿De acuerdo? Aquí tengo la dirección de facturación. Ya la tengo dada de alta en Business One, ¿verdad? Pero aquí yo puedo añadir, le voy a añadir otra. Facturación 1, por ejemplo. No sé, por decirte algo, ¿verdad? La actualizo. Entonces aquí, José Luis, yo tengo 2 líneas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero hacer la actualización de la dirección facturación 1? Yo en mi plantilla tengo que decirle que del dato maestro DTW001 voy a actualizar la dirección 01. Aquí la dirección que se llama facturación empieza con 0. Va como un registro desfasado, haz de cuenta. Entonces, la dirección número 1 que tú ves en Business One, para DTW tú la tienes que poner con 0. ¿De acuerdo? Y es únicamente el momento de actualizar información. La primera vez que tú vas a subir información, esa columna va en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues, tenemos 2, pero si tuviéramos la dirección de facturación 2, tendríamos 3 registros. Y si yo nada más quiero actualizar el registro número 3, tengo que decirle en la plantilla que el INUM que quiero actualizar es el 2. ¿De acuerdo? ¿Listas de materiales? Sí. Sí se pueden cargar listas de materiales. Las listas de materiales, recordemos, Oscar, que hay diferentes tipos de listas de materiales, de venta, de producción, de modelo y demás tipo de cosas. Lo único que tienes que hacer en la plantilla es indicarle qué tipo de lista de materiales es la que estás cargando. Si tienes algún problema o quieres que veamos algún ejemplo, con todo gusto levantamos un ticket y lo vemos particularmente. Me refiero a modificar y agregar más la plantilla de artículos. Sí se puede. ¿Quién es? Noé Uresti. Sí se puede hacer y con gusto lo podemos ver de manera muy particular. Si quieres, inclusive con tu propia información en nuevas datos que tú tengas de prueba, con todo gusto lo revisamos y sí es posible hacerlo. Cargar lo que necesites cargar, modificar y agregar en una sola plantilla. Sí es posible y con todo gusto lo revisamos de manera muy particular. No, Florencio, con DTW solamente puedes meter información a Business One. Es decir, importar.
importas ya sea para nuevos registros o para actualizar lo que ya está, pero no puedes exportar información. Para exportar información lo haces desde Business One y exportas a través de Excel o PDF o como tú prefieras sacarlo. Florencio. No, el INUM es como tú lo estás viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, te estoy hablando aquí porque es el ejemplo que tenemos, pero para cualquier ejemplo que estés viendo, el INUM, independiente de cómo los ordene, es como lo estás viendo aquí. ¿De acuerdo? E inclusive lo que te puede ayudar mucho y lo que ayuda bastante es hacer consultas. Tú haces consultas a las tablas que corresponden. ¿Cómo sabes a qué tabla? Siempre la información del sistema te lo va a indicar. ¿De acuerdo? La tabla que contiene las direcciones es la CRD1. ¿De acuerdo? Entonces, para que no te quede duda, Florencio, de qué la INUM es, tú haces una consulta a la tabla CRD1 y mandas llamar el INUM. ¿De acuerdo? Entonces, con esta consulta te va a dar el INUM que corresponde a cada una de las direcciones. En este ejemplo. Pero lo puedes hacer en el INUM que tú tengas que actualizar, en cualquier objeto que tengas que actualizar. Entonces, la consulta es la que te va a dar la seguridad de que el INUM es la que estás viendo. ¿De acuerdo? Sí, sí se puede hacer una tabla, Oscar Chávez, sí se puede hacer una carga a tablas definidas por el usuario. De hecho, hay un objeto especial para esta parte. Déjame te lo muestro rapidísimo. Aquí, mira, aquí abajo, hasta abajo, Oscar, aquí dice User Defined Data. Cuando tú lo abras, aquí te dice User Defined Tables, ¿no? Aquí, bueno, aquí por supuesto únicamente para que veas que sí se puede hacer y te pone todas las tablas que tienes definidas en el sistema. Y es únicamente pues tienes que seleccionar el indicador, ¿verdad? Pero sí, sí se puede hacer y se utiliza ese objeto que está al final. Y el mapeo y todo es exactamente igual, únicamente ocupas este objeto que es User Defined Tables. Florencio, si me das oportunidad, te realizo una consulta y con todo gusto te envío cómo es que debe quedar la consulta para que tú tengas la seguridad de la nombre. ¿De acuerdo? Te voy a escribir mi correo por el chat. Para que me hagas favor de mandarme un correito y yo pueda saber a qué correo devolverte la información de la consulta, cómo debe quedar. No, todavía no, Oscar. Para aquellos que estén tratando de cargar transacciones como documentos y demás, si tengan duda, el proceso es el mismo, nada más tienen que ubicar la plantilla, es decir, son documentos y son, no sé, órdenes de compra, tienen que ubicar en el módulo de compras, órdenes de compra y las plantillas, ¿de acuerdo? Si tienen algún error, alguna duda de llenar y etcétera, con toda confianza escríbanos a centro de soporte con su duda puntual y nosotros con todo gusto lo revisamos. O con cualquier objeto que estén tratando. Digo, la verdad es que el tema es bastante extenso y para ver un ejemplo de cada objeto está complicado. Mostramos los que son más comunes y bueno, el proceso general es exactamente el mismo. Lo importante, y se lo repito, es el llenado de la plantilla.
Al contrario, les agradezco infinitamente que nos hayan regalado de su tiempo y cualquier duda que tengan posteriormente, por favor no duden en contactarnos a Centro de Soporte. Mil gracias por su presencia. Quedo a sus órdenes como siempre. Hasta pronto.